y vamos a leer Juan 19:34. Gracias. Amén. Juan 19:34. Amén. Juan 19:34. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Diga conmigo, sangre y agua. Vamos, hermano, diga fuerte, sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, está hablando Juan, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. El tema que esta noche yo quiero abordar con usted, hermano, yo le ponía al tema, hermano, el origen de la iglesia. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios nos hable esta noche y tengamos un tiempo de enseñanza. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Cristo levantamos las peticiones de oración delante de tu presencia para que tú puedas ministrar los hogares y cada petición que pueda suplir en el nombre de Cristo toda necesidad en medio de las familias. Te pedimos que hagas obra, Señor, de milagro en medio de estas peticiones. Gracias, Señor. Bendice tu palabra esta noche. Háblanos al corazón, a nuestra vida, Señor, y que tu palabra sea hablada con libertad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Regálale palmas al Señor, hermano. Voy a bajarme. Gloria al Señor. Quiero tener un tiempo, hermano. Usted sabe que los martes estamos enseñando, ¿verdad? Y estaba viendo esta parte de lo que es la iglesia. Y una de las cosas importantes que encontramos aquí es cómo se originó la iglesia. La iglesia, hermano, vamos a empezar a ver todos esos términos, porque la palabra eclesia, ¿verdad?, fue utilizada en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y la palabra iglesia la utilizó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito eso. Para que podamos ir introduciéndonos al tema, quiero decirle, hermano, que la iglesia es una entidad que nació en el corazón de Dios. Ahí está, hermano, en el corazón de Dios. Su misión es manifestar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Tenemos que anunciar las virtudes de un Dios grande, de un Dios sublime, hermano, y también al mismo tiempo anunciar que hay un reino de luz. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esa es la misión de la iglesia. La iglesia de Cristo nace en el momento en que Cristo fue herido en su costado y empezó a brotar agua, hermano, y sangre, que es el pasaje que acabamos de leer en San Juan, capítulo 19, versículo 34. Igual que en el huerto del Edén, igual que cuando Dios hace caer en un sueño profundo sobre Adán, de su costado sacó a Eva, ¿verdad?, de aquella costilla, y formó a la que era su mujer, su esposa. Entonces, de la misma manera, el Señor hace eso con Cristo, y de su costado, hermano, saca la iglesia. Se ha dado entonces ese nombre, iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Los cristianos que se reúnen en alguna congregación, o que se reúnen no solamente aquí, ¿verdad?, en Ebenezer, sino que en cualquier otro lado, a alabar al Señor, se les llama iglesia de Cristo. Tiene que ser ese nombre. Sin embargo, en la Biblia hay tres distinciones. Una cosa es reino de Dios, otra cosa es pueblo de Dios, y otra cosa es la iglesia de Cristo. Son tres cosas muy diferentes, muy diferentes. En el reino de Dios es la esfera en la cual se reconoce el gobierno. Mire, póngame atención con esto, que estoy poniendo cimiento. Ya que Él no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana. Entonces yo entro al reino, por eso se llama eso, reino de Dios, sino que he declarado un propósito de afirmarla. Le puedo dar versículos, hermano, pero obviamente quiero enfocarme en lo que es la iglesia. El pueblo de Dios, cuando se dice pueblo de Dios,
es un grupo de personas que Dios escogió para hacer lo suyo. Un pueblo integrada por muchos miembros, según 1 Corintios 12:14, y que fuesen un instrumento para la bendición de todos los demás habitantes de la tierra. Mientras que la iglesia de Cristo está compuesta de todos aquellos que aman su venida y alcanzan la medida de la fe. ¿Cuántas le dan palmas al Señor esta noche? Por eso. Amén. Mire qué diferencia. Una cosa es pueblo de Dios, otra cosa es el reino de Dios y otra cosa es la iglesia de Cristo. Mire qué importante es. Ahora, voy a tratar de introducirme al tema y usted me dice si aquí no le estorbo la vista, ¿verdad? Pero voy a tocar el tema origen de la iglesia. De la iglesia. Ahora, como los martes siempre nos damos a la tarea de aprender un poquito, fíjese usted, hermano, la iglesia primeramente nace, obviamente, cuando están los apóstoles, ¿verdad? Están reunidos y ahí se le denomina como la iglesia primitiva, se le llama esa, a la primera fase, por decirlo de esa manera, que posee características las que obviamente vamos a tratar de verlas esta noche. Yo me di a la tarea de buscarle un poco. Obviamente tal vez más adelante vamos a tratar de ir viendo y profundizando un poquito más con algunos detalles que tenemos que ver. Pero el término de iglesia se traduce de la palabra griega que se dice eclesia. Eclesia. Se compone de dos palabras, de ed, que quiere decir fuera de, y klesis, que se dice llamamiento, ¿verdad? Llamamiento. Por eso es que la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo es la novia. Tiene que ser la novia, ¿verdad? Hay una iglesia que se queda, hay una iglesia que no se va con el Señor. Pero la que es iglesia de Cristo, el propósito de esa iglesia es ser esposa. Amén. Amén, hermano. Amén. También se puede venir de otra palabra que dice caleo, que se dice llamar, llamamiento, ¿verdad? De ahí viene esa palabra, clesis o caleo, que significa llamar fuera, reunión popular, asamblea, concurrencia, congregación, iglesia, ¿verdad? Es la palabra del griego 1577. Se puede decir entonces que iglesias son los sacados en medio de. Mire, sacados en medio de. O sea, a usted lo sacaron en medio del lodo cenagoso y a mí también. Amén. Pero va a venir un tiempo donde el Señor nos va a sacar de este lodo cenagoso de la tierra y nos va a arrebatar y nos va a llevar a las nubes. Amén. Y para siempre vamos a estar con el Señor. Por eso se llama iglesia. Quiero que me pongan mucha atención con esto. Ese es el verdadero significado. Por eso aquel que está predicando, aquel que dice que no viene el Señor, entonces no es iglesia. Porque iglesia es el verdadero significado, es ser llamado fuera de. Mire qué importante. Por lo tanto, esa palabra denota comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. Mire, por eso es que dice, os habéis acercado, dice, a la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. Por eso dice la Biblia eso. Esto está en el diccionario Vine. Todo esto que le acabo de tomar aquí es del diccionario Vine. La iglesia está integrada por todos aquellos que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador, comprados con su sangre, se han enamorado de Él, alcanzan la estatura del varón perfecto y llegan a la medida de la unidad de la fe. Diga conmigo, unidad de la fe. Vamos, diga fuerte, unidad de la fe. Entonces voy a ver algunos puntitos con usted, ¿verdad? Tal vez me consiguen un rojo, por favor, porque este ya la punta, creo yo que ya, tal vez la punta de otro lado, ¿verdad? Pero bueno, mire, quiero avanzar un poquito y quiero ver con usted el origen de la iglesia, como punto número 1. Pero quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 15. Entonces, mire, quiero que no sé si van a haber preguntas al final, no sé, ahí vamos a ir desarrollando el tema. Si hay preguntas, usted me hace una seña y vamos a hacerlo. El origen de la iglesia, Hechos 1:15, dice, por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Mire,
Un grupo, dice ahí en la Biblia, entre paréntesis, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y entonces Pedro empezó a predicar. ¿Cuántas personas se convirtieron? Hermano, del primer mensaje de Pedro, 3,000 personas. Pero solo habían 120. Esos 120 que estaban ahí, hermano, eran de los que habían seguido a Cristo. Obviamente, hermano, dice que fueron como 500 los que se fueron a albergar al aposento alto. Mire, el aposento alto es algo muy parecido a este auditorio, muy parecido. Tal vez un poquito más grande, creo yo, ¿verdad? Pero muy parecido a esto. Pero solo se quedaron 120. Yo le he dicho a usted, ¿verdad? Cuando el 121 salió, cuando el 121 se fue y cerró la puerta, empezó a un viento recio, dice, y llenó aquella casa, 120. Él nos habla obviamente del gobierno, pero estamos hablando de un número 12 multiplicado por 10. Pero no me quiero meter en ese tema. Lo que quiero es tratar de trasladarle es que la iglesia se originó cuando se reunieron, cuando se congregaron. Aunque obviamente le dije yo que el acto fue cuando Cristo fue herido en su costado y empezó a brotar agua y sangre de su costado. Entonces eso era señal de que él estaba dando, hermano, por decirlo así, estaba dando a luz a la iglesia. La iglesia primitiva iniciaba, hermano, su experiencia ahí con el Pentecostés. Los apóstoles y los discípulos, hermano, contaban únicamente con las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia que tenían ellos, hermano, era del Génesis a Malaquías. Ellos no tenían Mateo, ellos no tenían Marcos, ellos no tenían Lucas, ellos no tenían Juan, ellos no tenían Hechos, Corintios, Tesalonicenses, no tenían nada de eso, ni el Apocalipsis todavía. Porque el Apocalipsis le fue revelado a Juan entre el año 65 al 95 después de Cristo. Mire qué terrible, las cartas paulinas fueron escritas después del año 60 después de Cristo. O sea, no había, los primeros cristianos antes de esa época, en el año 0, por decirlo así, en el año 1, en el año 2, los cristianos, hermanos, que se empezaban a multiplicar, no tenían una Biblia en la mano. Mire qué importante esto, que lo veamos de esa manera, porque ahí comenzaba la iglesia, con 120 personas, hermanos, que se pusieron de acuerdo y quedaron unidas esperando. ¿Sabe, hermano? Mire, Cristo dice que estuvo 40 días, según capítulo 1 de los Hechos. Estuvo 40 días con ellos. Y dice que a los 40 días, dice Hechos capítulo 1, fue tomado el Señor y fue llevado. Y dice, y este mismo Cristo que vistes que fue llevado, así vendrá. Entonces dice, esperen la promesa en el aposento. Entonces se fueron 500. Hermano, estuvieron congregados ahí en el aposento alto. ¿Y sabe cuántos días estuvieron, hermano? 10. Porque a los 50, ¿qué pasó? Vino el Pentecostés. Ahora, lo que le quiero explicar es esto. Cuando ellos, hermano, estaban ahí, eran 500, unos se aburrieron. A los 2 días, a los 3 días, a los 5 días, a los 7 días. Se fueron. A los 8 días se fueron unos, otros se fueron a los 9. Y otros a los menos 10 días, hermanos, se fueron. Pero como le digo yo, solo se salió el último y empezó a derramarse el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, mire qué importante esto, porque ellos esperaron la promesa para ser testigos, como les dijo a Cristo en Hechos 1:8, que tenían que ser testigos en Jerusalén, tenían que ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído usted conmigo? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, voy despacio todavía. Hasta que el Pentecostés vino y se derramó en ellos, se les aparecieron lenguas como fuego. Hermano, posó el Espíritu Santo, ya entró en ellos. Ellos fueron llenos, empezaron a hablar lenguas, hermano. Según el Espíritu dice, les daba la habilidad de expresarse. Ahora, esto, hermano, se hizo evidencia a todos los que estaban ahí presentes, pero vieron el escándalo los que estaban afuera. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 41. Cuando Pedro se levanta y predica y se convierten, hermano, 3,000 personas de una sola sentada. Mire usted qué importante.
Entonces de ahí se empezó a experimentar un crecimiento impresionante. En el segundo mensaje de Pedro, el apóstol, hermano, se convierten a Jesucristo 5,000 personas. Eso usted lo encuentra en Hechos 4:4. O sea que en Hechos 2:41 se convierte en 3,000. En Hechos 4:4 se convierte en 5,000. ¿Cuántos iban ya en la iglesia? ¿Cuántos eran miembros ya? Eran 8,000. Mire, le digo esto, hermano, porque hay gente que dice, mira, me gustan esas iglesias grandes. Pero la iglesia sí comenzó siendo grande. Mire qué importante. Le estoy hablando del origen. Aquí estamos viendo el origen. Entonces la iglesia, hermano, creció. La iglesia empezó a crecer tanto numéricamente como en palabra. Mire qué importante es esto que podemos encontrar acá. Ahora, se reunían constantemente. Todos los que habían aceptado, todos los que se habían, hermano, habían ido a oír la palabra que tenía Pedro, hermano, todos estos se reunían, se compartían, hermano, entre ellos las enseñanzas de Cristo, oraban, alababan a Dios, compartían sus bienes. Así dice la Biblia, que era tanto que nadie decía ser suyo lo que tenía. Pero quiero avanzar un poquito más todavía con esto. No sé por qué estoy apagando esto acá yo. Esto trajo cierto acomodo, porque cuando la iglesia se multiplicó, se agrandó, entonces empezaron a compartir entre ellos y nadie decía ser suyo nada, sino que tenían ese deseo de estarse sirviendo entre ellos. Pero eso sirvió como un acomodo. Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo acá? Olvidando la orden de Cristo en Hechos capítulo 1 versículo 8, que era de ser testigos primeramente en Jerusalén, después en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios permitió entonces una persecución como un mecanismo para el cumplimiento del propósito de alcanzar a todo el mundo, porque ese era el propósito. Entonces, de tal manera que muchos discípulos salieron huyendo, pero por donde pasaban no dejaban de anunciar el evangelio. Eso lo dice Hechos capítulo 4 versículo 8. ¿Se recuerda la vez pasada que le conté una historia que me mandaron por el Facebook? ¿Se recuerda? De unos pescados que tenían un buen sabor, pero dice que los chinos, hermano, los llevaban, los pescaban allá en lo profundo del mar, pero cuando llegaban a la costa ya tenía otro sabor, no tenía el mismo sabor, porque el pescado iba muerto, obviamente, ¿verdad? Una cosa es ser pez y otra cosa es ser pescado. Entonces cuando ya era pescado, moría, entonces llegaba muerto, obviamente, y no tenía el mismo sabor. Entonces empezaron ellos a averiguar cómo era posible que perdían el sabor. Entonces lo que hicieron fue que pusieron un hielo, ¿verdad?, en el barco, y metieron a los pescados ahí en el hielo para que vinieran más heladitos, pero no pasó lo mismo, igual. De ahí lo que hicieron, bueno, vamos a hacer una piscina dentro del barco. Hicieron una piscina y metían a los pescados vivos y los llevaban vivos y los mataban hasta el mar, pero se los comían y sabían igual. Y bueno, y dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y entonces se dieron cuenta que estos peces eran perseguidos por los tiburones. ¿Usted sabe qué hicieron? Metieron un tiburón en la piscina, hermano. Y entonces en todo el viaje, hermano, los pescados sudaban dentro del agua. ¿Se imagina usted, verdad? Y hermano, y eso era lo que generaba una hormona, creo yo, no sé qué es lo que generaba, pero eso era lo que le daba el sabor a esos peces. Mire usted qué terrible. Entonces cuando ya descubrieron eso, cuando ya llegaban a puerto, hermano, los pescados iban bien agitaditos, hermano. Y cuando ya ahí tenían el sabor. Entonces eso mismo pasó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mire, el Señor les dijo, ustedes son la sal de este mundo. ¿Sí o no? Pero hermano, se habían acomodado, se habían metido bajo cuatro paredes y ya no querían anunciarle el evangelio a nadie. Por eso, mire, estoy aprovechando ahorita. Por eso es que las obras que estamos haciendo no solamente es aquí en la iglesia, hay que salir. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ir a predicar el evangelio. Amén. A la medida que nosotros prediquemos el evangelio, nos vamos a multiplicar. Amén. Y si nosotros nos empezamos a multiplicar, Dios también va a empezar a mandar su multiplicación, y va a haber multiplicación en su casa, en su trabajo, en su familia y en todo lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén. Voy a ver otro punto, número 2. Porque lo que le estoy hablando yo, hermano, que dentro de todos los acontecimientos que el Señor tenía preparados para esta iglesia que estaba creciendo, estuvo la conversión de quien ahora conocemos, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encargó de perseguir a todos estos cristianos que le estoy hablando. Hermanos, se convirtieron como 8,000 de la primera sentada de Pedro. Después la iglesia siguió creciendo. Pero, hermano, se acomodaron. Entonces, solo habían cristianos, hermano, ahí, en Jerusalén. No había en otro lado. Entonces se acomodaron tanto. Entonces vino el Señor, hermano, y levantó a Saulo, el tiburón, para empezar a corretear a los pescaditos para que dieran sabor. Y los empezó a seguir a todos, hermano. Y cuando los empezó a seguir, entonces se expandieron ellos en Samaria, en Judea, hermano, y entonces los miraban. Y como ellos decían, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué andan siguiendo? Es que soy cristiano y me quieren matar. Y hermano, y empezaron a proclamar el evangelio. Pero tuvo que salir un Saulo. Mire, hermano, no esperemos que venga un Saulo a perseguirnos a nosotros para ir a anunciar el evangelio. Si usted va sentado en el bus a la par de una señora, usted dígale, señora, ¿usted ya conoce al Cristo? Ah, sí, yo conozco un Cristo, el Cristo del Picacho. Le va a decir, no es ese Cristo el que le estoy hablando. El Cristo que yo le voy a hablar es uno que está vivo, uno que resucitó y uno que vive en mi corazón y quiere vivir en el suyo también. Ah, mire qué importante. Entonces tenemos que hacerlo, porque si no nos van a meter en un Saulo que nos persiga. Mire qué terrible esto. Ahí encontramos, hermano, que Pablo obviamente fue llamado al ministerio, le cambiaron el nombre. Creo que fueron llamados por primera vez cristianos. No sé si lo leemos. Me ayudan los hermanos con el micrófono, por favor. Capítulo 11 de los Hechos, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Fueron llamados por primera vez. Fueron llamados cristianos. O sea que antes de eso, hermano, antes de eso, no eran llamados cristianos. Cuando Cristo murió, inmediatamente que Cristo murió, a los 50 días se forma la iglesia con 120 personas. Pedro predica, aceptan 3,000, vuelve a predicar Pedro y se convierte en 5,000. Eran 8,000 miembros. Entonces se acomodaron entre ellos. No sé si me está siguiendo, hermano, el hilo de la prédica, ¿verdad? Entonces ellos se acomodaron en la iglesia, no querían salir a predicar. Entonces viene el Señor y les pone un Saulo que los persiga, hermano, y empiezan a disiparse entre todas las aldeas y caseríos. Y cuando se empiezan a disipar, empiezan a proclamar el evangelio, porque se les olvidó la gran comisión. Amén. ¿Qué dice? No sé si me ayudan con el micrófono, si lo tienen aquí, por favor. Alguien, el que lo tenga, levante la mano, por favor. Allá atrás, hermano Johnny. Aquí nomásito. Leamos. Vamos a ver cómo dice Hechos. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ah, ¿dónde surgió el nombre de cristianos? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? ¿En Judea? No, en Antioquía. Todo un año estuvieron congregados, hermano. Ah, mire qué importante es congregarse. Entonces cuando ellos estuvieron congregados ahí, hermano, la gente los miró y dijeron, ustedes siguen los pasos de Cristo. Entonces son cristianos. Aquel que se hace llamar cristiano es el que sigue los pasos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Mire qué importante es todo esto. Dios le muestra después, hermano, a Pedro. Encontramos ahí en Hechos 10:10. Encontramos que viene el Señor, porque Pedro estaba acomodado también. Dijo Pedro, no hombre, ya hay 8,000, dijo. Y se puso en una hamaca Pedro, hermano. Dijo, oh, ya hicimos lo que... No, Pedro, le pone el Señor un sueño. Apúntelo ahí. Hechos 10:10, porque no puedo entrar todavía, mira, el punto 2. Y en Hechos 10:10, el Señor le muestra un manto a Pedro. Y le dice, mira, no solamente a los judíos les voy a hablar, ahí hay uno que se llama Cornelio, que es gentil, y necesito que vayas a predicarle también el evangelio. Hermano. Y entonces ahí se dieron cuenta también que no solamente era para los judíos, sino que tenían que ir a buscar a los gentiles, a usted y a mí. Mire qué importante. Entonces vamos al punto número 2.
Punto número 2, los llamados a ser entonces parte de la iglesia. Y creo que busque Hechos 5:14. Punto número 2. Llamados a ser parte. Mire. Por eso es, hermano, que no es, ay, es que el pastor quiere ver la gente en la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de que usted, hermano, pertenece a una entidad que se llama iglesia. Hermano, yo no sé si a usted le hace falta congregarse, pero a mí me hace falta, hermano. Yo cuando no vengo a la iglesia, yo siento que estoy como pecando, fíjense, hermano. ¿Verdad? No sé, pero me pasa, hermano, como que me siento incómodo, me siento mal. Pero porque es necesario, porque soy parte de, mire, llamado a ser parte de la iglesia. Mire, Hechos 5:14. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres. Ah, mire, hermano, no solo mujeres, eran hombres también. Multitud de hombres y mujeres se añadían. ¿Cómo dice ahí? Constantemente. ¿A qué se añadían? Al número que había. O sea que, hermano, era una iglesia grande. Hermano, es una iglesia grande. Y se añadían cada día más y más hombres y mujeres a la iglesia. Entonces, mire cómo lo estoy llevando ahorita, ¿verdad? Cómo se originó la iglesia. Cómo fue, hermano, que somos, cómo es que somos parte nosotros de esto tan hermoso. El nacimiento de la iglesia provocó un caos terrible. Mire como punto número 2, porque estoy ahorita en llamados a ser parte. El nacimiento de la iglesia provocó un caos terrible en la religiosidad del pueblo judío. Aunque el mensaje de la cruz fue inicialmente para los judíos, al rechazar a Cristo, se abría una puerta para que aquellos que nunca habían pensado en participar de las promesas de un Dios que había sido exclusivo para los judíos, según Hechos 15:14 y Apocalipsis 5:9, esta puerta da entrada a toda persona y a toda raza, pueblo y nación, esclavo o libre, hombre o mujer, porque en Cristo todos somos uno, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué les digo esto? Porque antes, hermano, con las leyes judaicas, ¿verdad? No podía entrar la mujer a la congregación. Los únicos que eran enseñados, bueno, yo creo que hasta el sol de hoy, los judíos que estudian y que están guardando esa religiosidad, hermano, con el perdón de ellos, ¿verdad? La mujer no tiene ningún voto ahí. Es más, el hombre es el sacerdote. Y así es, amén. Pero ahora la mujer vemos que también tiene sacerdocio, que la mujer también puede participar dentro del ministerio, que la mujer también puede, hermano, predicar el evangelio. Pero por eso le digo, se abrió esta puerta tan hermosa y encontramos en la iglesia primitiva a Aquila con su esposa Priscila. Ambos pastores en su casa tenían una iglesia. Ajá, ¿qué le parece? Empezó, hermano, a extenderse. Por eso, hermano, es hermoso que abramos las puertas para que se predique el discipulado en nuestras casas. A mí cuando hay hermanos que me dicen, pastor, mire que quiero un discipulado en mi casa, yo digo, pero si solo tengo 9 discipuladores y los tengo que partir a los 9, con una cegueta los parto para no. Pero porque, hermano, la gente todavía en Tegucigalpa no ha entendido la alarmante necesidad de predicar el evangelio en esta ciudad. Aunque no me digan amén. Y ahí tengo que mandar a unos hermanos, tienen 2 o 3 discipulados a cargo. Mira qué terrible. Cuando se les ha dado doctrina, se les ha dado corderitos, se les ha dado intermedia, ya listos para pasar al siguiente nivel, que es avanzada, para que usted pueda ser discipulador. Pero es mire, yo lo que le quiero dejar esta noche es que no es un invento del pastor. La doctrina es para que haya esa sinergia y que nosotros podamos trasladarle los conocimientos que hemos adquirido sin pagar. Amén. Conocimientos adquiridos sin fines de lucro. Amén, hermano.
No, pero dígame amén, porque si no me siento solo yo aquí, hermano. Para podérselo trasladar a otro. ¿A cuántos le he cobrado yo aquí por enseñar la doctrina? A nadie, hermano. No se cobra. En la iglesia al principio no se cobraba tampoco. Ok, mire, quiero llevarlo un poquito así. Porque se destruyó esa pared intermedia que existía entre los gentiles e Israel. Es más, al templo en Israel no podían, hermano, los gentiles no tenían derecho a nada. Había un atrio para gentiles, porque como siempre iban a pesquisar, siempre había uno que otro chute por ahí, hermano. Entonces habían hecho un atrio para gentiles, pero el gentil no podía ir a ofrecer sacrificio, el gentil no podía ir a pedir perdón por los pecados, el gentil no entraba al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Entonces, cuando pasó este segundo punto, que nos fuimos llamados a ser parte. Por eso es que, mire, hermano, yo le estoy predicando con ahínco esto, porque tenemos que reconocer que no formábamos parte. Pero vino el Señor y rasgó el velo del templo, y ahora usted y yo podemos formar parte de ese hermoso llamado a ser iglesia de Cristo. Dele esas palmas fuertes al Señor. Aleluya. Todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, será salvo. La palabra creyente se traduce del griego pistos. Pistos, de ahí viene la palabra pisto, mire. Cuando usted oiga esa palabra pisto, quiere decir creyente. Quiere decir digno de confianza. ¿Por qué cree usted que le dice, dame pistos? ¿A quién le piden pisto? Al que cree que tiene. Pisto quiere decir digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, verdadero. Es según la palabra 4103 del Strong. Estos creyentes en el Señor, a esto se les llama curios. Curios quiere decir supremacía. Reconocerán la autoridad de Dios y la soberanía en la persona de Cristo. Hacían a Cristo amo de sus vidas, a estos cristianos, a través del mensaje de ser arrepentidos y de ser bautizados, según lo que predicaba según lo que predicaba Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don, dice, del Espíritu Santo. Ahora, yo lo que le quiero dejar esta noche es que usted y yo podamos conocer cómo es que comenzó esta locura del Evangelio. No me venga diciendo, hermano, que la iglesia se fundó 300 años después de Cristo. La iglesia se fundó cuando Cristo ascendió y hubieron 120 personas que se reunieron en el aposento alto y esperaron el Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. De la iglesia nació. Empezó la iglesia primitiva a funcionar. Por eso le estoy enseñando esto. Quiero avanzar un poquito más y quiero ver el punto número 3. Quiero ver con usted los primeros cristianos. Quiero que me acompañe a Hechos 21:20. Vamos a ver el punto número 3. Los primeros cristianos. Porque ya lo leímos, ¿verdad? Que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, le voy a poner aquí qué significa pistos. ¿Qué significaba pistos? Digno de confianza. O sea que si alguien le pide pisto a usted, hermano, diga, me viste cara de confianza, no tengas mucha confianza. ¿Verdad? Porque esa palabra pisto viene de ser cristiano. También estaba curios, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era curios? Supremacía, ¿verdad? Curios, supremacía. Obviamente hay otras acepciones aquí en curios, ¿verdad? Porque también el día del Señor le dicen curios, ¿verdad? Cuando los cristianos esperamos ese día, pero ahorita por el tema solo voy a escoger esa acepción. Ok, quiero que me acompañe a Hechos 21:20. Vamos a ver los primeros cristianos. Dice, y ellos cuando lo oyeron, glorificaban a Dios. Y le dijeron,
Hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. O sea, hermano, que empezaron a convertirse los fariseos. ¿Y cuánto dice aquí? ¿Cuánto dice aquí? 1000. Ah, está hablando de miles. No se convertían 4, 20, eran miles, hermano, que empezaron a convertirse. Entonces estamos en el tercer punto. Los primeros cristianos. Mire usted qué importante La iglesia surgió primeramente en Jerusalén después de la ascensión de Cristo. Amén, hermanos. Vamos por ahí, ¿verdad? Se componía del grupo de discípulos de Jesús, predominantemente galileos, todos ellos predominantemente galileos, juntamente con los que respondieron a la predicación de los apóstoles en Jerusalén. Sus miembros se consideraban el remanente elegido de Israel. Recuerde usted también que en el capítulo 1 de los Hechos y en el capítulo 2 encontramos que Pedro dice, hay que buscar el sustituto de Judas. Amén. Porque Judas había dejado su lugar. Entonces otro tenía que suplantarlo y escogieron, hermano, otro apóstol. De entre los que habían, obviamente, estoy hablando de los apóstoles del Cordero. Porque Pablo era apóstol, pero ya no era apóstol del Cordero. Pablo era apóstol del Espíritu Santo, igual que Timoteo, igual que Bernabé, igual que, hermano, todos los otros que empezaron a salir, Apolos. Todos esos apóstoles son del Espíritu Santo. Eso, obviamente, hermanos, son temas que enseñamos en la doctrina. Pero lo que le quiero enseñar es que estos primeros creyentes aceptaban las obligaciones impuestas por la ley y el culto del templo. O sea que ellos, hermanos, creían a la palabra, pero todavía estaban atados a la ley. Hacían votos judíos. La creencia que los distinguía era Jesús de Nazaret. Era el Mesías de Israel, que Dios mismo había certificado esa verdad, levantarlo de entre los muertos. Dios había, hermano, certificado a Cristo cuando lo levantó de entre los muertos. Mire qué importante eso. Obviamente, hermano, vimos que dice que ellos en el capítulo 1, versículo 11, dice que el Señor les dijo, así como se fue, le dijeron los ángeles, ¿verdad? Al pueblo, así como vieron este Cristo que se fue, así va a regresar. Y entonces mire qué importante, todos los cristianos que se empezaron a convertir en aquel entonces, esperaban el pronto retorno, pero así, hermano. Y se acababa de ir el Señor, hermano. Le estoy hablando del año 60 después de Cristo. Le estoy hablando del año 90 después de Cristo. Esos cristianos estaban esperando el retorno de Cristo, hermano, de una manera extremadamente rápida. Pero para nosotros, usted, hermano, si usted regresara al pasado, si usted viajara al pasado, no al futuro, usted viajara al pasado, usted diría decirle, hermano, todavía falta. ¿Sí o no? Ya, ¿sabe por qué? Porque ahora usted tiene revelación de la palabra. Mire, por eso dice la Biblia, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Hermano, los primeros cristianos no tenían Biblia. Usted ahora tiene una Biblia. Los apóstoles dejaron escritos los primeros pasos que dio la iglesia, como Pablo, como perito y arquitecto, hermano, los fundamentos de cómo debemos de llevar la iglesia, de cómo debemos de hacer la iglesia. Mire qué bonito esto. Por eso me quise yo a enseñárselo esta noche. Porque podemos ver entonces que ahora nosotros tenemos unas herramientas tan valiosas en nuestras manos que no las hemos valorado. Los primeros cristianos, hermanos, se convertían, inmediatamente eran bautizados. Hoy la gente se convierte, hermano, y a los 3 días, 4 días ya no quiere ir a la iglesia. Necesitamos volver a ese llamado que nos dio el Señor de predicar el evangelio a toda criatura. A la suegra también se le habla de Cristo y se le bautiza y se dejan unos 5 segundos más de lo Padre, en el nombre del Padre, que sigue, hermanos, del Hijo y qué más, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, cantemos un canto. Imagínense, ya se le murió la suegra ahí, ¿verdad? No, hermano, se bautiza también en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y amén. Tenemos que, hermano, yo le he dicho a usted, cuando han venido, hermano, no, hermano, llenamos esa piscina y bautizamos.
No, pastor, está escasa el agua. Bueno, no importa, en un charco. Aunque sea en Coca-Cola, vamos por ahí. Bueno, de allá no, porque tiene que ser agua. Bueno, ahí ahora los refrescos son más agua que otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que usted se sumerja en las aguas. Lo que tenemos que hacer es propagar este llamamiento. ¿Cuántos han tenido bendición al venir a Cristo, hermano? ¿Cuántos hemos tenido bendición al venir a Cristo? ¿Usted quiere que otros sean felices iguales? Tenemos que llevarles el evangelio. Ahora, mire, tengo otro punto acá. Porque lo primero que le quería mostrar era esto. La iglesia se hizo numerosa. Entre estos habían sacerdotes y fariseos que se convertían a Cristo. Es decir, que dejaron sus costumbres. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 7 y 15, 5 de Hechos. En sus comienzos incluyó también a muchos helenistas, judías que hablaban griego. Miren lo que empezó a pasar. De la dispersión, que llegaban como peregrinos a ciertas fiestas o que por distintos motivos se encontraban transitoriamente en Jerusalén. A menudo estos judíos eran más pudientes que los de Jerusalén y manifestaban su piedad llevando limosnas a su nación. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 24, versículo 17. Los primeros dirigentes de la iglesia fueron los 12 apóstoles galileos. Especialmente entre ellos, en los que más figuran es Pedro y Juan y Jacobo también, ¿verdad? Figura más adelante ahí. Pero también en Tito 1.5, encontramos que los apóstoles empezaron a delegar a los ancianos. Empezaron a poner pastores en las iglesias. Porque, hermano, mire qué importante, la iglesia primitiva empezó con apóstoles. Y los apóstoles, hermano, en el capítulo 7, si no mal recuerdo de los Hechos, los apóstoles piden que busquen entre la congregación, busquen 7 hermanos para que estén al servicio. Porque nosotros, dicen los apóstoles, no podemos descuidar la palabra de Dios y la oración por estar sirviendo las mesas. Entonces busquen entre ustedes, este es el orden, busquen entre ustedes hermanos. Y empezaron a buscar. Y mire, y entre ellos, hermano, los que servían ahí, los nombres de ellos eran algunos de esa creencia helenista. Porque entre ellos está Felipe, entre ellos está Esteban. Hermano, mire qué clase de servidores. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Alguien me ayuda? Vamos a ver, hermano, ya se les olvidó. ¿Qué hizo Esteban? Pero no este bandido, ¿verdad? Sino, ¿qué hizo Esteban? Fue apedreado. Felipe fue llevado por el Espíritu a predicarle a un eunuco. Hermano, le predicó a Samaria y se conmovió una ciudad. Y si nosotros vamos al mercado a predicar tomate, nos tiran, hermano. Porque cuando nadie es enviado, cuando es metido, no sucede nada. ¿Qué necesitamos? Ser enviados, meternos bajo cobertura. Ese tema de la cobertura, valora tu cobertura, está hermoso, hermano. Miremoslo, escuchémoslo y pongámoslo por obra. Pongámoslo por obra. La cobertura, hermano, si usted valora la cobertura, va a obtener beneficios. No valoramos la cobertura, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Ahora, lo que le quiero dejar es esto. Entonces empezaron ellos, hermano. Mire qué interesante esto. Cuando la iglesia practicó la ayuda mutua, cuando la iglesia empezó a practicar, hermano, esta ayuda mutua, entre ellos vemos a Bernabé. Mire los Bernabé que hacían también, ahí lo encontramos en la Biblia. Dice que era natural de Chipre, eso lo encontramos en Hechos 4, 34 al 37. Ya el tiempo me está avanzando y yo no avanzo, el tiempo me avanza, pero no avanzo. Cuando se hizo necesario nombrar una comisión para atender la distribución de los necesitados, se eligieron los 7 varones que le estoy hablando. Eran ellos se creen que eran helenistas, eso está en Hechos 8:5. Aparentemente fue a través de ese elemento helenista que el evangelio desbordó los estrechos límites del cristianismo judaico a territorios extranjeros. Porque ya había esta distinción. Uno de los 7, se lo voy a poner aquí porque usted no me ayudó. Uno de los 7 era Esteban. Tuvo una discusión en una sinagoga helenista de Jerusalén. Esteban.
de la que posiblemente era miembro Saulo de Tarso. Muy probablemente eso dicen los comentarios. Fue acusado ante el Sanedrín de haber blasfemado contra el templo y la ley de Moisés. ¿Quién, hermano? Esteban. Mire lo que le estoy poniendo aquí, hermano. Otro de los 7 fue Felipe. Llevó el evangelio a Samaria en Hechos 8:15. Después, animado por el Espíritu, desciende por el antiguo camino de Gaza, donde se encuentra con un eunuco extranjero, lo evangeliza y lo bautiza. ¿Por qué le puse esto? Porque ahora tenemos que defender la doctrina como lo hizo Felipe, como lo hizo Esteban. Hermano, Esteban fue acusado ante el Sanedrín. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Estamos hablando de la iglesia al principio. Que Felipe, tal vez, Esteban, tal vez no tenían todos los argumentos necesarios que tenemos ahora nosotros como cristianos para defender la fe. Pero Esteban, hermano, se paró y supo a quién había creído. Y dijo: al Cristo que yo he creído es un Dios vivo y poderoso. Y yo sé que me va a resucitar. Y yo sé que me va a levantar. Porque a ese Cristo que yo sirvo es un Dios que murió, pero al tercer día resucitó. Y yo también, cuando suene la trompeta, me voy a ir con Él. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. ¿Defendería usted esas palabras? Si a mí me preguntan en la televisión, yo contesto con la verdad. No puedo mentir. Mire qué terrible eso, hermano. Tengo que contestar con la verdad. Esteban, hermano, tuvo una discusión en una sinagoga. Porque a nosotros nos mandaron, hermano, a hacer atalayas, pero las verdaderas atalayas. A pararnos y ver, hermano, ver con nuestros ojos lo que va a acontecer por la palabra. Y anunciarle: hermano, arrepintámonos pronto. Por eso dice la Biblia: alentaos unos a otros con estas palabras. Mire qué hermoso. Hermano, si los cristianos del principio lo hacían, ¿cuánto más nosotros que estamos más cerca? Y ahora lo que existen más bien son burladores. Cristo viene, ese cuentecito ya me lo sé. Hasta se burlan de las profecías y dicen: arrepiéntete, Cristo viene. Y se burlan de las profecías, hermano. Y la Biblia dice: no menospreciéis la profecía. Si hay algo que no entendemos como pastores tal vez, o no entendemos a otro ministro, mire, mejor callémonos. En boca cerrada no entran las moscas, dijo mi abuelita. Cuando hay algo que otro pastor está haciendo y yo no lo entiendo, no es razón para criticarlo. Más bien pedirle al Señor que le dé revelación. Pero mire lo que hacía la iglesia al principio. Esteban, hermano, Esteban con su postura cristiana, sin faltarle respeto a nadie, porque no estoy hablando de que nos vamos a ir al callejón de las trompadas con los hermanos, ¿verdad? No, sino que defendiendo la Biblia y defendiendo la palabra. Hermanos, si la Biblia nos dice que van a empezar a pasar cosas como en los días de Noé, como en los días de Lot, que se daban en casamiento unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso está en la Biblia. Entonces lo que tengo que hacer yo es defender este hermoso evangelio. Pero bueno, voy a avanzar un poquito más. Cuarto punto. Quiero que lea esta versión Castilian conmigo. Voy a leer la versión Castilian porque voy a leer algo muy importante que es el orden en la iglesia. Estoy hablando de cómo se originó la iglesia. Estoy yéndome a ver los rudimentos. Estoy con usted ahorita tratando de ver estos rudimentos. Orden. Mire lo que dice Primera de Corintios. Esta versión es una versión Castilian. Primera de Corintios 12:28. Mire cómo dice. Así en la iglesia Dios ha encomendado diferentes funciones para aquellos que no creen en los apóstoles. ¿Por qué? Diferentes funciones, poniendo a unos como... mire lo que dice 1 Corintios 12:20. No le estoy leyendo Efesios, estoy leyendo Corintios. A unos apóstoles, a otros como profetas y a otros como maestros. Entonces hay ministerio, no solo el pastor.
No solo evangelismo, eso es lo que les estaba diciendo Pablo. No solo pastores y evangelistas, no, también hay apóstoles, también hay profetas, también hay maestros. Que no se nos olvide eso. El ministerio es un ministerio pentagonal, el ministerio quíntuple. Amén, la mano extendida de Dios. Por eso es hermoso el ministerio. Dice, también hay los que hacen milagros. Mire, los que pueden sanar a otros, los que ayudan. Mire, los que ayudan, ¿dónde los tienen ahí, hermano? Los mencionan. Los administradores. ¿Quiénes, hermano? Que administran el dinero, no que piden dinero. Administran. Mire qué importante. Y los que poseen el don de hablar en lenguas extrañas. Entonces, mire qué importante. ¿Cómo empieza Pablo como perito y arquitecto de la iglesia y le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, no, momentito. El orden es este. Entonces, mire hermano, ¿cómo vamos? ¿Por qué? Cuando yo estaba viendo esto, hermano, no sé cómo decirle esto, pero cuando yo estaba viendo esto, digo yo, qué fácil hemos perdido los principios bíblicos. Si aquí está todo en la Biblia. Miren los puntos, cómo lo llevo. ¿Cómo se originó la iglesia? Con 120 personas en el aposento alto. Si a usted le contaron otra cosa, es mentira. La iglesia comenzó con 120 personas reunidas en el aposento alto. Número 2, llamados a ser parte. Nos llamaron a ser parte de la iglesia. Nos llamaron. Número 3, los primeros cristianos. Entre ellos, vimos que en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Y entre ellos, hermano, dice la Biblia que utilizó a Saulo, el Señor, para perseguir a aquellos que se les había olvidado anunciar el evangelio. Y Pablo, hermano, fue convertido al Señor. Ahora estamos viendo el orden. A nivel ministerial, el orden en la iglesia ya estaba establecido. Mateo 16:18 dice, Cristo es la cabeza. O sea, ya está establecido. A nivel de organización, por la necesidad de atender a las mesas, porque la iglesia experimentó un crecimiento acelerado en tan poco tiempo. Entonces, hermano, fue necesario que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. A eso tiene que dedicarse el apóstol, a la oración y a estudiar la palabra. Buscar personas con características especiales. Fue así como se nombró a un grupo de servidores según Hechos capítulo 6, versículo 1. De igual manera, habían ancianos que desempeñaban un cargo revestidos en autoridad. Los ancianos que están asociados con los apóstoles en el gobierno de la iglesia, ahí están los pasajes, creo que aquí se los tengo, ¿verdad? Hechos 15:2, versículo 4, versículo 6, 22, 23 y Hechos 16:4. Eran los obispos o supervisores de las iglesias locales. Encontramos Hechos 20:17 y el 28, Tito 1:5. Su función era ocuparse del estado espiritual de la congregación. Note aquí la palabra obispo, porque la palabra obispo está hablando de aquel que predica, de aquel que pastorea. De eso está hablando ahí. Note esa palabra. Ahora, también ejercían disciplina y enseñaban. Mira todos los pasajes que le dejo ahí. 1 Timoteo 3:5, 5:17, Tito 1:9, Santiago 5:14 y 1 Pedro 5:1 al 4. Pero no lo vamos a leer por el tiempo, ya el tiempo se me está acabando. Entonces mire usted cómo era el orden en la iglesia. Empezó el Señor a decir, bueno, hay apóstoles, hay maestros, hay los 5 ministerios. Pero después de los 5 ministerios, hasta Cristo la cabeza, los ministerios, después están las ayudas, los ancianos, los diáconos, los servidores y el pueblo para servirlo a uno. Entonces ese era el orden, mantener ese orden. Ok, voy a avanzar todavía porque el tiempo me ha avanzado también a mí también. Número 5. Ok, vamos a ver actividades en la iglesia, pero no crea que aquí le voy a ver, mire hermanos, hacían tamales, hacían hamburguesas, no voy a hablar nada de eso. Actividades. Mire las actividades que tenía la iglesia. Yo nunca encontré que la iglesia vendía carnes asadas, hermano. Pero mire que yo fui a buscar, la iglesia primitiva no dice que vendían ropa, ni hacían bazares, ni nada de eso, no dice la Biblia. Tal vez para ayudar al necesitado, pero para que la iglesia haga fondos, no encuentro eso yo en la iglesia. No lo encuentro en la Biblia.
Entonces, vamos a leer Biblia. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Mire cómo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esas son las actividades que tenían. Comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? ¿Y qué más, hermano? ¿Cuál era la actividad de la iglesia? Orar. Y lo que menos hace la iglesia ahora es orar. Mire qué terrible. Esas eran las actividades, perseverar en la doctrina de los apóstoles, enseñar. Las actividades realizadas por los creyentes en la iglesia primitiva van íntimamente ligadas con la doctrina, es decir, que establecieron un nuevo modelo de vida. Oiga, a partir de la experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene que implementar una nueva forma de vida. Eso se llama doctrina. En el lugar donde estamos nosotros en Tegucigalpa, como iglesia, tenemos que dejar una nueva forma de vida como iglesia. ¿Cómo queremos cambiar la sociedad si nosotros mismos no cambiamos en nuestra casa? Mire, voy a terminar con 4 cositas. Número 1. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, Hechos 2:42 y 4:29. Por el tiempo no lo vamos a leer. El término griego empleado es didache. Didache. Está ligado a la actividad de trasladar una enseñanza. 13:22 de la palabra griega. Los apóstoles continuaron con el método empleado por el Señor Jesucristo, la transmisión oral, y tenían sus momentos para compartirlo. Por eso le decía yo, un pastor que deja de enseñar en la iglesia, deja de aprender. La enseñanza debe de ser necesaria en la iglesia. Mire qué importante esto. Estas actividades de enseñanza también tomarían una vía misionera, mediante la cual se logró llegar con el mensaje de Cristo a muchos otros lugares. Los primeros que se mencionan son Samaria y Cesarea, o Cesarea. De ahí viene la palabra cesárea para las mujeres, ¿verdad? De Cesarea, de César. Mediante la predicación de Felipe, según Hechos capítulo 8, seguidamente se mencionan a Lidia, Sarón, Jope y Cesarea, otra vez alcanzados mediante los viajes misioneros del apóstol Pedro, según Hechos 9:32. Una siguiente etapa de expansión fue la que provocó el grupo de creyentes que salieron huyendo tras la muerte de Esteban. Cuando mataron a Esteban, hermano, dijeron, mejor dijo, aquí corrió que aquí quedó. Entonces salieron, pero estos fueron esparcidos y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Hechos 11:19, y por lo último los viajes misioneros del apóstol Pablo, según Hechos capítulo 13. Así fue que se empezó a propagar la iglesia. Si le han contado otra cosa, es mentira. Y le estoy poniendo Biblia, para que usted lo lea en su casa. Por el tiempo, voy avanzando rápido. Voy a leerle las últimas cosas así rápido. ¿Qué más era actividad en la iglesia? La comunión. Hechos 2:44. Mire, otro, el partimiento del pan, Hechos 2:46. La oración, Hechos 2:42. Muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, Hechos 2:43. Ah, mire qué hermoso. Vendían, ¿el qué? Tortillas, no va, baleadas tampoco. Dice, ¿vendían qué? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Le estoy hablando cómo comenzó la iglesia. Debemos de compartir con el necesitado, Hechos 2:45. Alababan a Dios y hallaban favor con todo el pueblo, Hechos 2:47. Mire que dice que hallaban favor con todo el pueblo. ¿Cómo? Hermano, hay gente que le dice, ¿y usted es cristiano? Si ni cuenta me daba que era cristiano. ¿Cuántos años tiene trabajar aquí? Tengo 10 años, porque nunca me dijo que era cristiano. No, es que Dios me da pena. Hermano, si dice la Biblia que los primeros cristianos tenían favor con el pueblo. Ah, y por último tenían el bautismo. Bautizaban a la gente. El bautismo te abre puertas. Los de alabanza me ayudan, por favor, voy a terminar. Hechos 2:41, ¿verdad? Voy a terminar. Voy a concluir con algunas cositas que tenía por acá. La verdadera iglesia de Cristo no es una organización terrena con gente y edificios. Ojo con eso. Sino que es una entidad integrada por aquellos que han sido salvos por Jesús, que tienen que alcanzar la estatura para llegar a ser la esposa de Cristo. Nos hacemos miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, por la fe, según Hechos 2:41. Somos edificados por la palabra de Dios, según lo dice Efesios 4:15 al 16.
disciplinados por Dios, Mateo 18, 15 al 17, unificados en Cristo y santificados por el Espíritu, según Efesios 5, 26 al 27. Y mire cuánto material hay, hermanos, si pudiéramos seguir, ¿verdad? Pero el tiempo es muy corto. Gracias a Dios que ahí va a estar la prédica para que usted la pueda ver también con mayor tranquilidad en su casa. Quiero que se ponga de pie esta noche. Yo termino. Efesios 4:11. Yo termino acá. Mire lo que pasó. Cuando la iglesia empezó a funcionar, primero fue la iglesia. Los ministros surgieron por las necesidades que tenía la iglesia. El Señor, cuando empezó a predicar, hermano, hace 2000 años, dice que Él empezó a predicar y escogió a 12. Y lo primero que hizo, les dijo: ustedes van a ser mis discípulos. Y les enseñó por 3 años. Y esos 12 eran llamados apóstoles, pero la iglesia no estaba todavía. Él los preparó. Él los preparó. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Él los preparó. Luego Cristo muere en la cruz y la iglesia nace con la muerte de Cristo. Y se abre su costado, tipificando que estaba dando a luz a la iglesia. Pero entonces tenía que venir el Espíritu Santo. Y desciende el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y los llena a todos. Y entonces le dijeron a Pedro: te daré las llaves a ti. O sea que Pedro iba a abrir. Abrió predicando. Y se convirtieron 3000. O sea que eran 3120. Vuelve a predicar Pedro y se convierte en 5000. Y eran 8120. Y dice que cada día se añadían más y se añadían más. Entonces los apóstoles, que eran los que gobernaban la iglesia, porque a Pedro después, ¿recuerda usted en los evangelios? Al final en Juan le dicen a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Lo graduaron de pastor, pero primero fue apóstol. Porque el Señor estaba diciendo: mira, ya voy a empezar con la iglesia, necesito pastores. Quiere decir, hermano, que el pastor fue llamado por la necesidad de una congregación. Yo estoy aquí por usted. Si usted no necesitara pastor, yo no estuviera aquí. Mire qué terrible. Tranquilo estuviera en mi charco yo. Pero ese es el origen de la iglesia. Entonces, como hay una congregación, entonces Dios manda, Dios envía. Pero que no se nos olvide esa misión. Ahora usted que ya recibió la palabra, tenemos que tener esa sinergia de expanderla. Entonces mire lo que dice. Entonces vino el Señor y dice en Efesios 4:11, le da esta palabra a Pablo, que dice: Cristo él mismo constituyó, una constitución, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y usted sigue leyendo más abajo, dice: todo esto es para la perfección de los santos. O sea que usted tiene que ser perfeccionado. Amén. ¿Quiere que oremos esta noche? Quiero que se venga al frente conmigo y oramos al Señor y nos ponemos delante del Señor como iglesia y decirle: Señor, tú enviaste tu palabra, tú has enviado, Señor, tu Espíritu en medio de nosotros. Nos has llamado para formar parte de una entidad que se llama iglesia. Cantamos al Señor y ministramos esta noche. Véngase al frente, hermano. Hasta me voy a subir para que se haga más al frente. Y que sea el Espíritu Santo que pueda ministrarnos. Porque estamos en la era del Espíritu Santo ahora. Necesitamos esa unción del Espíritu para poder, hermano, ejercer el llamado. Como iglesia no fuimos llamados, hermano, para estar sentados en una silla, calentando una silla. Hemos sido llamados para expandir el reino. Esa es la misión de la iglesia. Esa misma bendición que usted tiene, que usted la pueda trasladar
que la podamos trasladar a otros y que le podamos llegar el mensaje a aquel que todavía no conoce, a su familiar, a su familiar. Levante sus manos delante del Señor. Oh Padre, gracias. Dígale al Señor, le damos a ti la gloria. Y cuando tu presencia viene, todo puede acontecer. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y haznos hoy de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, desciende como fuego. Y haznos hoy de nuevo. Y haznos hoy de nuevo. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés, y haznos hoy de nuevo, y haznos hoy de nuevo. Dígale al Señor esta noche con su corazón, con su corazón, con su corazón. Dígale: Señor, aquí estoy esta noche como iglesia. El Señor no viene por cuatro paredes. El Señor no viene por la estructura de un templo. El Señor viene por una iglesia que es templo y morada del Espíritu. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu. Así como descendió en Pentecostés, también el Espíritu debe de estar en nosotros, avivado, avivado, caliente, caliente, porque somos hechura suya, somos hechura suya, le pertenecemos, somos propiedad de Él. Hemos venido a esta entidad que se llama iglesia. Y por la entidad llamada iglesia, por esa necesidad, también fueron llamados los pastores, los ministros, los apóstoles, los evangelistas, los profetas y maestros. Pero por la necesidad de una iglesia, que dice la Biblia que el Señor los constituyó para perfeccionar a los santos. Mire qué privilegio tan hermoso el que nos toca como pastores perfeccionarlo para la buena obra de Dios. Ese Espíritu Santo es el que lo está formando. El que está sintiendo usted en este momento es el Espíritu Santo que lo está formando y que está llenando y que lo está poniendo a la imagen que Él quiere, no a la nuestra, no a lo que nosotros queremos. Por eso es que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Que se haga tu voluntad en el nombre de Cristo. Espíritu, desciende, desciende como fuego. Ven como en Pentecostés. Y haznos hoy de nuevo. Y haznos hoy de nuevo. Espíritu, 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 desciende como fuego. Ven como en Pentecostés. Como en Pentecostés.
no soy de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende con